Dios nos quiere hablar acerca de vivir bajo su voluntad. Si nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, vamos a tener grandes beneficios, ¿no? Decirle a la persona que tenés al lado, si vivís en la voluntad de Dios, vas a tener grandes beneficios, ¿no? Escuchábamos hablar y decir, tenemos tantas cosas y queremos tantas cosas para nuestra vida, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios esté en nuestros planes, en los proyectos y todo, pero para que Dios pueda obrar, usted y yo debemos hacer la voluntad del Señor. Si bien en esta tierra, en este globo, nosotros nos estamos preparando para esa morada eterna en los cielos. Y ahí, créame que en el reino de los cielos se hace lo que dice el Señor. Amén. No va a entrar nadie que no haga su voluntad. Jesús dijo, no todos los que me dicen Señor van a entrar a mi reino, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Bien, con esto vamos a comenzar y vamos a leer un texto que se encuentra en Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque estamos deseosos de escuchar lo que tienes para decirnos, Señor, en esta mañana. Gracias por cada persona que ha entrado aquí en tu casa, Señor. Yo te pido que pueda ser bendecido no solo ellos, sino todos sus familiares aún a la distancia. También bendecimos a cada persona, Señor, que esté escuchándonos, viéndonos a través de las redes, que ahí en su hogar, Señor, ellos puedan recibir esta palabra de bendición para sus vidas, encontrar esa respuesta que tanto están buscando, Señor. Bendecimos a la distancia y bendecimos este lugar en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios no es una carga. Vivir bajo la voluntad de Dios es un privilegio. Amén. Si yo quiero hacer la voluntad, no debe ser una carga para mi vida, sino que debe ser un privilegio. En este tiempo donde es tan difícil a veces hacer lo que Dios dice, vivir bajo su voluntad debe ser un privilegio, ¿no? Decir, estoy bajo la voluntad del Señor, aunque vengan luchas, vengan pruebas en mi vida, yo quiero serle fiel al Señor. Mire, si Dios a veces, el Señor es tan bueno, como dijimos, su fidelidad, el Señor premia a las personas que son ahí fieles y que son obedientes. Porque nosotros imaginamos a veces en nuestra desobediencia Dios sigue actuando. Imagínense si fuéramos fieles a Dios. Imagínense si viviéramos una semana en la voluntad de Dios, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? A veces nosotros decimos, sí, Señor, yo te seguiré donde quiera que vaya. Pero a veces con nuestras propias acciones, nuestros actos como seres humanos, nosotros vivimos fuera de la voluntad de Dios. A veces hacemos lo que nuestra mente pensante nos dice, hacemos nuestra voluntad. Y a veces hacemos lo que nosotros queremos, no lo que la palabra de Dios quiere, y a veces pedimos a Dios y le preguntamos por qué no se cumple o por qué, Señor, en mi vida estoy esperando hace tanto tiempo. Pero simplemente si echamos un vistazo a nuestra vida, nos damos cuenta que a veces estamos fluctuando y esto es diario. Jesús nos dijo, miren muchachos, aquellos que quieren venir en pos de mí se van a tener que negar a sí mismos. No hay otro evangelio diferente. El evangelio dice nos tenemos que negar a nosotros mismos, a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, a nuestra forma de pensar y empezar a tomar la cruz cada día y morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder seguirle, para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la sociedad, el ser humano no quiere hacer la voluntad de Dios, sino quiere hacer su propia voluntad. A nadie le gusta que le digan qué tiene que hacer. ¿No? A veces queremos hacer nosotros o queremos enseñarle a los demás lo que tienen que hacer, pero a veces nos cuesta sujetarnos. Cuando caminamos fuera de su voluntad estamos expuestos a la confusión, el temor y el engaño del enemigo. Pero cuando permanecemos en su voluntad, todo lo que nos rodea, visible o invisible, queda bajo el control de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, ¿qué beneficios tengo?
si la prédica va a hablar de que estoy en la voluntad de Dios, voy a tener grandes beneficios, quiero que en esta mañana, pastor, me diga cuáles son esos beneficios. Bueno, yo le voy a decir cuáles son esos beneficios. El primer beneficio de estar bajo la voluntad de Dios es que el Señor nos da protección. ¿Qué nos da el Señor? Protección. Vemos el Salmo 91, versículo 1 y 2. Salmo 91, versículo 1 y 2. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Bien, entonces, cuando estamos dentro de su voluntad, vivimos bajo su cobertura. Y ahora quiero que preste atención. Si usted vive bajo la cobertura de Dios, yo quiero que usted se dé cuenta quién vive en usted. Que haga un alto, porque a veces el diablo nos distrae con las cosas del mundo, ¿no? A veces nuestra mente está pensando en que debo las deudas, la tarjeta o la enfermedad, o que me duele esto, me duele aquello, o emocionalmente porque estoy peleado con mi cónyuge, con mi hijo, y esto no avanza, y la pobreza, y la economía en el país, y en el gobierno, y la política, y aún las iglesias, decimos, ¿por qué no avanzan? Y estamos pensando en todas estas cosas. Pero yo quiero decirle que si usted vive bajo la voluntad de Dios, todo está en control del Señor. Dice el Señor, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ningún creyente puede sentirse pobrecito o menos, o ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? No, usted es un hijo de Dios. Decirle que tenés al lado, vos sos un hijo de Dios. Sos un embajador de Cristo aquí en la tierra. Sos un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Sos un embajador. Estás representando los intereses del cielo aquí en la tierra. Le estás diciendo a la gente por qué debería invertir en Jesús. ¿Por qué debería invertir en el reino de los cielos? Entonces, nosotros, al ver todo esto, tenemos que tener la seguridad de que si estamos bajo la voluntad de Dios, no existe brujería, no existe hechicería, no existe umbanda, no existe el trabajo de macumba, no existe brujos, no existe nada que te pueda dañar o separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ya lo dice la Escritura, las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a hacer resistencia contra la iglesia del Señor. ¿Lo crees a eso? Porque muchas veces como creyentes decimos, uy, el diablo no me deja avanzar, que se me vienen todas las pruebas, se me vienen todas los... Y hay alguno que dice, seguro me han hecho un trabajo, ¿no? Seguro me han hecho una brujería, una macumba, o los umbandas deben estar orando ahí para que a mí me vaya mal. Sos un hijo de Dios. Vos tenés el poder. El Señor te dijo, le daré potestad aún de hollar serpientes y escorpiones, y en mi nombre echarán fuera demonios. Pero sabe, iglesia, eso no nos tiene que maravillar, sino nos tiene que maravillar el privilegio de estar bajo la voluntad de Dios, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dios te ha dado autoridad, iglesia. Por eso este mensaje en esta mañana es, si está bajo la voluntad de Dios, toma esa autoridad. Dice que se nos ha dado un poder que es lo que vence al mundo. Y la pregunta es, ¿qué vence al mundo, pastor? La fe en el Hijo de Dios. Este tesoro lo tenemos en vaso de barro para que la excelencia no sea nuestra, sino sea del Señor. Pero en el nombre del Señor, ustedes van a hacer cosas mayores que yo, dijo Jesús. Entonces yo quiero en esta mañana alentarte y decirte que si haces la voluntad de Dios, vas a tener protección. Así como un pequeño que camina tomado de la mano de su padre se siente seguro, el creyente que camina tomado de la mano de Dios no teme a la oscuridad del mundo. Amén. Entonces, si hacemos la voluntad del Señor, vamos a tener protección.
sobre todas las cosas. No vamos a sentirnos pobrecitos y que se nos vienen todas las cosas, no. Vamos a sentirlo realmente que Dios está obrando. A veces no se dan las cosas como queremos. A veces no se solucionan las cosas como queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Pero es porque Dios te está enseñando algo. Dios te está mostrando algo. Y uno me puede decir, pero pastor, ¿quién me va a mostrar el Señor con esta prueba que tengo? Tengo una enfermedad, me está pasando esto. Pero quizás estás viendo solamente el mundo físico. Recuerde que nosotros tenemos un mundo físico y que existe un mundo espiritual. ¿Cuántos creen que existe un mundo espiritual? Amén. Y quizás uno dice, sí, acá en lo físico esto, pero Dios a lo mejor te está enseñando a tener un fruto del espíritu, paciencia. Quizás te está enseñando a tener gozo en medio de la prueba. Quizás te está enseñando a tener amor, mansedumbre. Y muchas cosas que a veces nosotros las damos porque ya las tenemos. Decimos, no, pero yo ya estoy así, ya entro al reino de los cielos. Pero sin embargo, cuando viene una lucha, una prueba, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestro carácter, nos enojamos con el cónyuge, cerramos las puertas, cada uno duerme en su dormitorio y no nos hablamos por una semana hasta que uno afloja, ¿no? Y a veces eso pasa porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Imagínense, queremos hacer nuestra voluntad con el que tenemos al frente y lo vemos todos los días. ¿Cómo será con el Señor que no lo vemos? Entonces, para que esto pase y para que podamos tener vidas bendecidas, nosotros debemos sí o sí decirle, Señor, yo una vez te abrí la puerta de mi corazón, Jesús. Y quizás quedé ahí nomás, pero hoy día me doy cuenta que sigo gobernando mi vida. Hoy día me doy cuenta, Señor, que sigo tomando yo las decisiones. Por eso, Señor, en esta mañana yo te pido que ahora tomes el control de mi vida. No solo que te doy mi vida, sino que ahora te doy el control de mi vida. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir, Señor, te entrego mi vida, Señor? Te entrego mi voluntad. Quizás hace mucho que te conozco. Quizás soy creyente hace 20, 30 años. Soy maestro de escuela bíblica, soy presidente de joven, he tocado, soy músico, soy un montón de cosas, Señor. Pero me doy cuenta, Señor, que al tomar una decisión no te consulto. Lo tomo con mi propia mente. Me doy cuenta, Señor, que cuando enfrento un problema, Señor, lo trato de resolver por mis fuerzas. O busco ayuda en el amigo, busco la ayuda en la financiera, busco la ayuda en todos los medios. Y no me doy cuenta, Señor, que lo primero que debo hacer es ir al cuarto o delante de tu presencia y orar, que sería lo lógico. Pero a veces no hago esa voluntad, hago lo que yo pienso. Y por eso las cosas no se dan. Pero en esta mañana me estás hablando puntualmente a mí, Señor, porque soy tu hijo. Y me estás hablando porque muchas veces me pregunto en silencio, ¿por qué no me contestas, Señor? ¿Por qué, Señor, sufro? ¿Por qué tengo pruebas? ¿Por qué tengo luchas? Pero en esta mañana me estás mostrando, Señor, que todo esto a veces pasa porque aún, Señor, no estoy haciendo tu voluntad, sino que yo sigo gobernando mi vida. Si es así, en esta mañana te digo que Dios te ama porque te está hablando. A mí me está hablando el Señor, ¿a usted? Y cuando Dios habla, estamos desnudos delante del Señor, porque Dios no se equivoca. Podemos tener cargos, podemos tener títulos, podemos tener de todo. Pero acá no se trata de los títulos ni cargos, sino se trata, el Señor dijo, si mi pueblo, el cual mi nombre fuera invocado, ese pueblo que me representa, ese pueblo se humillare y reconocieran que están fuera de mi voluntad, entonces, y recién entonces yo le oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Amén. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Aún por lógica es bueno hacer la voluntad de Dios, porque tenemos un Dios que es sobre todo. Su palabra es la última palabra. Su autoridad es suprema. Cuando Él habla, cuando Él dice algo, todo le obedece.
Cuando Él estuvo aquí en la tierra, los discípulos se maravillaban y decían, ¿quién es este hombre? Aún el mar y el viento se le sujetan y le obedecen, ¿no? Cuando Satanás lo quiso tentar, Él mismo miró a Satanás y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Ese Dios es el que está hoy día aquí, porque uno de los atributos es que Él es omnipresente. Está aquí. Él está escuchando esta predicación porque ha venido de Él. Y también está viendo tu corazón que estás escuchando esta predicación. Y Dios nos ama de tal manera que Dios escudriña nuestra mente, sabe lo que estás pensando. Si estás pensando y te estás haciendo un autoanálisis diciendo, la verdad que sí, la verdad que yo trato de hacer todas las cosas que dice el Señor, pero también reconozco que cuando nadie me ve o cuando tengo oportunidad, hago lo que a mí me parece. Y es por eso que las ventanas de los cielos no se abren. Es por eso que se predica a veces un evangelio light. Es por eso que a veces se predica que solamente debemos creer en Jesús y ya está. No es así. Si bien el sacrificio de la cruz del Señor bastó para todo, eso no hay cómo dudarlo. Pero el Señor también nos pidió a nosotros obediencia. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Gloria al Señor. Y seguimos, vamos a ir rápido con la palabra de Dios. El segundo beneficio de vivir bajo la voluntad de Dios es que trae dirección y propósito. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vivir fuera de la voluntad de Dios es como caminar sin un mapa, pero cuando nos rendimos, Él nos guía, Él endereza lo torcido, abre camino donde no los hay. Dios nos da un propósito en cada paso. No solo que nos protege, también nos guía hacia aquello para lo que fuimos creados. ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuántos saben? ¿No? Los músicos todos saben para qué fuimos creados. Fuimos creados, ahí Marcos Witt dice, fuimos creados con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Entonces, usted y yo fuimos creados para adorar. Es por esa razón que por más que a una persona a usted no le hable del Evangelio o nunca hubieran escuchado de un Dios, ellos van a hacerse un Dios de una estrella, de la luna, de una planta, de una piedra, porque el ser humano fue hecho para adorar. Tiene algo que lo distingue del animal. Muchas veces decimos, sí, en el colegio, en la universidad me explicaron que nosotros los humanos venimos del mono y todo. Créame que el mono no tiene espíritu. Entonces usted no vino simplemente de un mono. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y sopló aliento de vida. O sea, está diciendo puso espíritu. Amén. Por eso somos la máxima creación, porque tenemos cuerpo, tenemos un alma que es nuestra mente pensante, pero también tenemos el soplo de Dios. Amén. Y Dios te ama. ¿Y sabes qué? El Señor te creó con el propósito de adorarle. Y si nosotros desglosamos y podemos decir, ¿qué es adorarle, pastor? ¿Será que Dios me creó para que cante corito? No. Dentro de la adoración está cantar coritos. Pero la adoración significa una entrega total de todo mi ser a algo. En esta ocasión, de todo mi ser a Dios, al Creador. Eso es adoración. Entonces Dios te hizo, vamos a volver a repetir, para que haga su voluntad. Si nosotros resumimos, una entrega total a alguien es rendirse a alguien. Amén. Entonces yo para poder seguir al Señor debo negarme, debo morir a mí mismo, si no, no le puedo seguir, dice el Señor. O sea, debo hacer su voluntad. Decirle que tenés al lado, te voy a hacer la voluntad de Dios. Y Dios te va a mostrar el propósito en tu vida. Tenemos tantas distracciones en el mundo actual, tenemos tantos caminos por elegir, que a veces no nos damos cuenta o no escuchamos el supremo llamamiento de Dios. Hay tantos llamados a nuestra vida, puede ser llamado secular, llamados a tener algunos títulos, llamado a estudiar algo, pero hay un llamamiento supremo. Dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y todo lo que he aprendido, no es que él dice, lo tomo por basura. Pero no es así, a veces no es que nosotros vamos a desperdiciar todo el conocimiento, al contrario, sino que lo vamos a poner a los pies de Cristo para servirle. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hicimos o todo lo que aprendimos en el mundo, no se lo vamos a dar al mundo, sino vamos a ponerlo al servicio de Dios para hacer su voluntad. Si soy un profesional, lo voy a poner al servicio de Dios. ¿Qué mejor servirle al Señor ayudando a los demás? Bendiciendo a los demás. Entonces Dios te hizo con un propósito. A veces el mundo y la circunstancia te quieren desviar de ese propósito haciéndote pensar en todas las cosas que tenés, en los problemas, en las luchas diarias. Pero Dios te está diciendo, vos tenés un propósito, que te rindas a mi voluntad y que un día estés conmigo hasta el fin. Amén. En la eternidad. Yo quiero estar con el Señor. Y le hago esta pregunta para ver. Este pastor que predica a veces, me dicen en Río, este es medio loco el pastor, le predica así, ¿no? Pero fíjese, ¿se siente aburrido en esta mañana? ¿Se siente cansado? ¿Se siente que tiene sueño? ¿Se siente algo? Imagínense, ha pasado, no sé si 1 hora y media. Si yo no puedo aguantar 1 hora y media o estoy aburrido en 1 hora y media en la voluntad de Dios, imagínense qué vamos a hacer en el cielo. ¿Cómo lo vamos a ir? ¿Cómo lo vamos a escapar de ese lugar? Si vamos a adorarle al Señor por siempre. Dice que vamos a estar delante del trono del Señor con los ángeles, todo, y vamos a decir, santo, santo, santo. Es aquel que vive y venció. Imagínense en el cielo. Yo le hago esta pregunta a veces en la iglesia, ¿no? Y le digo, si a veces nos cuesta ir un fin de semana al templo y decimos que queremos ir al cielo, ¿para qué vamos a ir al cielo si no podemos estar 1 hora y media en la presencia del Señor? Eso nos hace pensar si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios o nuestra voluntad. La palabra dice que el espíritu, o sea, el soplo de Dios, la parte espiritual nuestra, está dispuesta. Pero nuestra carne es débil, porque nuestra carne va a quedar aquí. Fue infectada por el pecado. El Señor le dijo a Adán, el día que tocares de esta planta o comieres el fruto, ese mismo día morirás. Y es por eso que nosotros, nuestro cuerpo, va a morir. Pero luego vino Jesús para redimir nuestra alma, nuestro espíritu. Y este cuerpo que nosotros vemos, hermano, usted no lo va a tener, ni yo lo voy a tener. Sino que el Señor nos dará un cuerpo nuevo. ¿Cuántos quieren un cuerpo nuevo? No, aquello que dice, ay, me duele la pierna, me duele la espalda, pastor, tengo... Allá va a andar espectacular. Imagínese con ese cuerpo nuevo, ¿no? No le va a doler nada, no va a haber tristeza ni dolor, nada, porque la gloria del Señor va a estar ahí. Pero para ello, nosotros vamos camino, para lograr ese premio que decía Pablo, ese galardón. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿A dónde? ¿Cuando me vaya o aquí ahora? Ahora. Es ahora el tiempo aceptable, el día de salvación. Y el tercer beneficio, si hacemos la voluntad de Dios, es que Él nos da paz. Filipenses 4, 6, 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7. Por nada estéis afanosos, nos dice así el Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay paz duradera fuera de la voluntad del Señor. El mundo ofrece distracciones, pero Dios ofrece reposo al alma. Cuando rendimos nuestras decisiones, emociones y planes a su voluntad, Él nos da una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz no viene del control, sino de la confianza que Él pone en nuestra vida. ¿Le has dado gracias hoy al Señor? Si le diste gracias al Señor, estás haciendo su voluntad. ¿Tenés peticiones? Dice, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. ¿Sabes que
muchas veces en esta parte del país o nosotros nos levantamos quejándonos. Y muchas veces me ha pasado. Está mi esposa de testigo. Yo a veces me levanto y uno dice, hoy día me levanté, no sé si está el viento norte, ¿no? Pero a veces uno se levanta y dice, oh, que este viento y que mira las pruebas y esto que el otro. Pero a veces estamos, veo que a los caballos le ponen las cosas estas que miran así nomás y no pueden ver para los costados. Yo quiero decirte que sos privilegiado. Hay mucha gente que está muchísima más necesitada que vos. Vos hoy día en tu casa quizás abrís la canilla y tenés agua. Otros no lo tienen. Quizás tenés mal humor, pero anoche dormiste en una cama cómoda, debajo de un techo. Otros no lo tienen. Y hoy día estás aquí en la casa del Señor. Otros tampoco tienen este privilegio, porque está prohibido, están perseguidos. Hoy día tenemos tantas cosas que el Señor nos dio, pero el diablo quiere que nosotros miremos lo negativo, como que estamos lejos del Señor, como que el Señor no se acuerda de nosotros. Yo quiero decirte que Dios te tiene tan presente que está trabajando con vos, que está a veces permitiendo cosas para que te des cuenta cuán cerca está de vos el Señor. Te está moldeando. Pastor, pero tanto me va a moldear si no tengo paz. Dios permanece fiel. ¿Sabe por qué Dios te moldea? ¿Por qué enderezarías vos a tu hijo? ¿Por qué corregirías a tu hijo? Decime. Por amor, porque Dios te ama. ¿Y sabes qué? Porque Dios permanece fiel. Él no se puede negar. Porque un día, cuando lo aceptaste en tu corazón, vos le dijiste, Señor, entra a mi vida, a mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que sea. Te entrego mi vida, Jesús. Desde ese momento el Señor está trabajando con vos. Aunque vos permanezcas infiel, aunque haya hecho otras cosas, Dios permanece fiel. Él va a permitir cosas en tu vida, va a permitir circunstancias para traerte de nuevo al camino eterno. David dijo, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame de nuevo al camino eterno. Dios te está guiando al camino eterno. Dios está usando hasta lo último de la tierra para que te des cuenta que Él solo te quiere amar y que hacer la voluntad de Dios es responder a ese llamado divino. Es aprender que fuera de Él estamos sin vida. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Fuera de mí no tienen vida. Cuando el hombre, la mujer de Dios se dé cuenta que estar junto al Señor es vida, desde ese momento haciendo su voluntad, todo, decirle al que tenés al lado, todo lo que hagamos será prosperado. Porque habremos aprendido que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede haber pasado. Para eso fuimos creados, para adorarle, para entregar todo nuestro ser a Él. El diablo, la carne, el mundo va a tratar de desviarte. Jesús le dijo a sus discípulos, muchachos, Satanás me los ha pedido para zarandear como a trigo, pero no se preocupen, yo he orado por ustedes. Pero hay una promesa más. El Señor te dice, ¿sabes qué? Yo quiero hablarte en esta mañana y quiero que tú veas esto que es una realidad. Quizás vas a tener pruebas y luchas, pero hay una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin.